República Dominicana. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Pues hoy vamos de inmediato con algunos temas importantes, pero primero nuestra solidaridad con la familia de Daniel Lois Carvajal, el primer alcalde de Santo Domingo Norte, que falleció en el día de ayer. El alcalde Lois Carvajal, parece que él tenía desde hace un tiempo, ¿no?, problemas de úlceras sangrantes. En varias oportunidades nos habíamos enterado de que se encontraba pues en un centro médico en situación delicada, y ayer pues fue llevado de emergencia al lugar donde falleció, al Centro Médico Integral en la avenida Sabana Larga. Así es que nuestro abrazo solidario a todos los familiares del exalcalde, el primer alcalde de Santo Domingo Norte, Daniel Lois Carvajal. Y quisiera también pues aprovechar para expresar nuestra solidaridad con la joven Geisha Montes de Oca, que está pues atravesando por una situación de salud en la que está requiriendo pues ayuda para una intervención quirúrgica de urgencia. Ella ha planteado que tiene cientos de quistes y que eso se le está agravando cada día. Ella requiere una intervención quirúrgica. Nosotros pues vamos a tratar de hacer contacto con ella para ver cómo podemos ser un puente de ayudar a resolver esa situación por la que ella está atravesando, ¿no? Es una joven muy dinámica, con deseos de crecer, y eso lo hemos notado, ¿no?, en los concursos y en las participaciones televisuales en las que ella ha estado dando muestra de su talento. Entonces yo creo que merece que la sociedad le acompañe en este momento difícil y le auxilie, ¿no?, en lo que requiere. Por nuestra parte, pues lo que esté a nuestro alcance, pues lo haremos para ser solidario con ella. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, ayer el chavismo protagonizó sendas payasadas, tanto en Santo Domingo como en Caracas. En Caracas, Maduro pues está presentando ensayos de sus Fuerzas Armadas en supuestos preparativos frente a una intervención militar. Nada más ridículo, porque si se produjera una intervención militar en Venezuela, esas fuerzas que Maduro está ostentando van a tener la misma actuación que los machos del Monte de Noriega, que van a preguntar por dónde vienen los soldados invasores para salir corriendo por otra parte, y jamás se le va a ver ni la placa. Es decir, en Venezuela nadie se va a parar a tirar un tiro por Maduro y por ese desastre que hay en Venezuela, y menos frente a una posible intervención de los Estados Unidos, que nadie la ha apoyado, porque puede ser un remedio peor que la enfermedad. Pero esa gente está llegando a dejar abierta la puerta de soluciones extremas, porque las puertas del diálogo no la han honrado. Y lo último es lo que acaba de ocurrir en
en la República Dominicana. Entonces esa es la primera payasada de que vamos a ostentar, que aquí estamos preparados y que vamos a pelear. ¿Qué es lo que va a pelear un ejército sin moral? ¿Qué es lo que va a pelear un régimen, un régimen involucrado hasta los tuéstanos en narcotráfico y en corrupción? ¿Qué es lo que va a pelear? ¿Qué es lo que va a pelear un régimen hastiado de la impopularidad? Absolutamente nada. Ahora, lo que hay que ver es el costo político y las implicaciones posteriores de una intervención que es la decisión de política exterior más grave y extrema que puede tomarse un país. Es decir, una intervención militar es la peor solución de política exterior que pueda adoptarse. Y por eso nadie apoya una intervención militar en Venezuela. Entonces, ¿cuál es la otra payasada? La otra payasada es la de la delegación del gobierno que viene al diálogo en la República Dominicana. Estos señores saben que la oposición venezolana acudió al diálogo por cortesía, no con la República Dominicana, porque muchos creen que esta fue una cuestión creada o un invento de la República Dominicana. Los factores que están detrás de este intento fallido de diálogo hasta ahora que se ha dado en la República Dominicana comprometen ampliamente a la comunidad internacional. Es más, el mayor esfuerzo agotado hasta ahora por la comunidad internacional para provocar un diálogo es ese frustrado diálogo de la República Dominicana. Y vamos a dar algunas explicaciones de esto, pero el grupo que encabeza el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, y su hermana Delcy Rodríguez, y ahí estaba Jagua y otros payasos, porque son 4 payasos que ayer hicieron una rueda de prensa para decir que ellos vinieron al diálogo y que los opositores no se presentaron y que ellos sí están dispuestos al diálogo, etcétera, con un cinismo espantoso, porque ellos sabían que no se iba a producir ningún diálogo. ¿Y por qué ellos sabían que no se iba a producir ningún diálogo? Porque ninguna de las condiciones, de las 2 condiciones que estableció la oposición, que lo advirtió claramente, volvemos al diálogo bajo estas 2 condiciones, ninguna de esas 2 condiciones se dieron. Incluso ellos se comprometieron con esas condiciones, no cumplieron con ninguna. Y entonces vienen aquí a decir que ellos están presentes para un diálogo que en la práctica han boicoteado de nuevo. En la práctica lo han boicoteado de nuevo. ¿Cuáles son esas dos condiciones? La oposición pidió una señal en materia de derechos humanos. Envían una señal en materia de derechos humanos. Vamos a poner en libertad presos políticos. Vamos a dar una señal en materia de derechos humanos. Y segundo, solamente nos sentamos en una reunión con una agenda. Nosotros nos sentamos en una reunión con una agenda. ¿Qué es lo que ha pasado con los 3 diálogos que se han intentado hasta ahora? Porque el que se ha hecho en la República Dominicana, si bien es cierto que es el mayor esfuerzo que ha hecho la comunidad internacional, porque ha sido el diálogo que más factores de la comunidad internacional ha integrado, es la tercera pues intentona de buscar una salida a la crisis venezolana por mediación del diálogo. La primera se agotó en el año 2014. Entonces, el chavismo, que ya empezaba a ser acorralado por las protestas populares, va a la mesa de negociación, pacta una serie de cosas con las que no cumple. No cumplió con nada de lo que se pactó en ese diálogo que se llevó a cabo en el año 2014, y ese diálogo fue auspiciado por UNASUR.
Entonces, fracasa porque no se cumplen con ninguna de las condiciones. Pero, ¿qué resulta? Que después se van a presentar las elecciones del año 2015, la oposición se centra en las elecciones del 2015 y alcanzan una victoria abrumadora. El pueblo habla, se expresa como debe hacerlo en democracia a través de las elecciones. Y ese mensaje contundente del pueblo al chavismo le supo a nada, absolutamente a nada, porque frente a eso lo que respondieron fue con mayor irrespeto. Primero escamotearon parte de las diputaciones para que el triunfo no fuera con una mayoría absoluta. Después, a través del Tribunal Superior Electoral, empezaron a desconocer facultades de la Asamblea Nacional. Es decir, que lo que hicieron esos señores fue demostrar que no les importa para nada la expresión del voto, de la voluntad de los electores. Pero, ¿qué ocurre? Ya los opositores fueron engañados en el diálogo del 2014. La UNASUR vuelve con otro esfuerzo. Y en esta vez, ese esfuerzo parece que tiene más posibilidad de profundizar porque se mete de manera directa en ese esfuerzo el Papa Francisco. Y entonces un representante del Papa Francisco y 3 expresidentes, de nuevo, de UNASUR y designados por UNASUR, encabezan una segunda jornada de diálogo para poner de acuerdo ambas partes y tratar de buscar una salida a la crisis venezolana. Y eso, señores, terminó convertido en una pérdida de tiempo. Pero hasta ahora, con un saldo de imagen terrible para los participantes, porque la única experiencia que han tenido los diálogos en Venezuela ha sido el descrédito, primero, de la parte sensata de la MUD que se ha sentado en los diálogos. Ustedes ven que la gente de la MUD participa en estos diálogos y no se hace una foto ni matado con esa gente. ¿Por qué? Porque esa gente tiene tal nivel de impopularidad y de incredulidad que el que aparece retratado con ellos en Venezuela lo único que hace es que pierde prestigio. Los sectores sensatos de la MUD, que son hasta ahora los que se han abierto a las conversaciones, señores, han sido lo más desacreditados por el chavismo, porque ellos terminan acusados de colaboracionistas. ¿Por qué? Porque se sientan a dialogar con gente que después los engaña y ellos terminan siendo parte del engaño cuando lo que han tenido es la intención de buscar una salida civilizada a la bendita crisis política que vive Venezuela. Entonces, se desacreditan la gente de la MUD que participa, que negocia con ellos, pero el otro descrédito es para los mediadores. Es decir, cada vez que se ha hecho un diálogo de esto, hay 2 desacreditados. Yo no voy a decir que Maduro, porque al chavismo no le cabe más descrédito. El que se sienta con ellos a negociar sale desacreditado y el mediador sale desacreditado también. Porque al mediador entonces lo van a acusar de vendido, de parcializado. Y esa ha sido la historia hasta ahora, hasta los 2 diálogos que se habían producido. Entonces, viene este diálogo en el que de nuevo está la mano del Papa Francisco, en el que se ha planteado que, bueno, que este diálogo que Estados Unidos, señores, ¿cómo ustedes creen que se puede organizar un diálogo como ese que se estructuró en la República Dominicana sin la participación de Estados Unidos? ¿Ustedes creen que la República Dominicana le puede decir a México, ven, siéntate aquí como observador? ¿O le puede decir a Chile, ven, siéntate aquí como observador? Cuando han tenido una posición radical frente no radical, pero una posición crítica frente a la ruptura del orden institucional en Venezuela. No.
Esto tiene que ser producto de un concierto mayor. Entonces, en ese concierto mayor se determinó que los opositores sugirieran 2 países, que el gobierno sugiriera 2 países, más el país que va a ser de anfitrión. Entonces los gobiernistas escogieron a Bolivia y a Nicaragua. Y por la parte de los opositores, con el concurso del Departamento de Estado de los Estados Unidos, México y Chile. Pero ¿quién está detrás de estos también? ¿Y quién fue que anunció ese diálogo en la República Dominicana? Ese diálogo lo anunció la Cancillería francesa. Lo anunció la Cancillería francesa en mandato de la Unión Europea, porque la Unión Europea empieza a endurecer o empezaba a endurecer sus medidas frente a Maduro, y Maduro, una vez más, ellos levantan la mano, piden un tiempo, como lo han pedido ya 3 veces, esta es la tercera vez que acorralado piden un tiempo, pero piden el tiempo para engañar y para desacreditar a todo el que se involucra en ese engaño. ¿Por qué? Porque no tienen sentido del honor. Entonces, ¿qué hacer ahora? Bueno, yo sé que quienes están detrás de este diálogo podrán tratar de agotar el esfuerzo para ver si se consolida. Es difícil. Miguel Vargas dijo que próximamente se van a reunir. No se van a reunir porque la oposición tiene que centrarse ahora en las elecciones del día 15 para 23 gobernadores. ¿Cómo van a estar perdiendo tiempo con estos sinvergüenza? Y que a reunirse para nada, cuando hay unas elecciones el día 15 que tienen que concentrarse en las elecciones. Y es correcto que se concentren en las elecciones, porque por más maniobra que haga el chavismo, cada vez que 3 venezolanos salen a algún sitio, hay 2 que van a votar en contra del chavismo, aunque sean chavistas. Porque están hartos de la situación que tan insoportable que está viviendo Venezuela. No hay posibilidad de que nada que convoque a la gente a votar en Venezuela termine favoreciendo al chavismo por más maniobra que hagan. Entonces, la oposición ahora lo que tiene que hacer es concentrarse, y ellos están en eso, en las elecciones para la escogencia de 23 gobernadores el 15 de octubre. Ya a partir de ahí se verá cualquier cosa, porque si no atienden el mensaje de los electores expresado contundentemente en las urnas, ¿qué mensaje del diablo van pues a atender? Entonces, ya esa comunidad internacional, si bien es cierto que ha descartado una intervención militar, tiene que ir pensando entonces en endurecer su posición frente a Venezuela. Señores, en esa situación que hay en Venezuela, ahí no debe haber embajador de ningún país del mundo. Ahí no debe haber embajador de ningún país del mundo, ningún país democrático, en connivencia con todo esto que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, las sanciones económicas, el aislamiento total debe proceder al boicot de la última intentona de diálogo auspiciada por la comunidad internacional, que es la que se está llevando a cabo y la que no pudo realizarse en la República Dominicana, porque el diálogo en la República Dominicana ni siquiera ha empezado. La oposición no vino a dialogar, porque la oposición no se va a sentar a dialogar así por así, porque ya lo que ha recibido es el engaño y el descrédito en los diálogos anteriores. La oposición vino por cortesía y estableció las condiciones mínimas para sentarse a negociar. Y como dije, no se cumplieron, y entonces vienen estos descarados en el día de ayer a decir, pues ellos no vinieron, nosotros estamos aquí para negociar. Que sé que fueron recibidos, ellos dicen que fueron recibidos en Palacio. Si fueron recibidos, no debe haber ningún tipo de fotografía sobre esa cuestión, porque si se ha convocado un diálogo a las 2 partes y las 2 partes no vinieron, sencillamente no hay diálogo. No hay diálogo.
No hay diálogo y punto. Entonces, no sé a qué ustedes vinieron si sabían que no había diálogo. ¿A qué? A desacreditarnos a nosotros. A desacreditarnos, a que nos vinculen con esa tragedia que ustedes tienen sumido a ese pueblo. Entonces, vamos a ver qué pasa con la comunidad internacional después que se ha dado una nueva demostración de que cada vez que esta gente dice que está interesada en conversar, lo que quiere es engañar. Lo que quiere es engañar como lo ha hecho hasta ahora. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, hay una mala noticia para el país, a pesar de todos los esfuerzos que uno ve que se hacen para el incremento de nuestra competitividad. Resulta que ahora aparece el nuevo índice global de competitividad y nosotros aparecemos retrocediendo. Y aparecemos retrocediendo 12 puestos. No es que nos quedamos en el puesto que teníamos anterior, sino que aparecemos retrocediendo 12 puestos. Ahora nos estamos ubicando en el 104 de 137 países en materia de competitividad. ¿Qué ha pasado? Porque al igual que cuando estábamos 12 puestos mejor, hay unos problemas que entonces también lo teníamos. Porque se alega que los principales problemas de la competitividad, los principales 5 problemas de la competitividad en la República Dominicana son los siguientes. Primero, la corrupción. Segundo, la ineficiencia de la burocracia gubernamental. Tercero, las tasas impositivas. Cuarto, la fuerza laboral. Una fuerza laboral sin la preparación adecuada. Y quinto, el problema de la inseguridad. Bueno, esos problemas no vinieron con esta evaluación, sino que en las evaluaciones anteriores ese era el mismo país que tenía esas situaciones. Es decir, ¿en qué otra cuestión nosotros hemos deteriorado para bajar en este índice de competitividad? Esto, desde luego que nosotros que celebramos todas las buenas noticias, porque el país tiene que seguir avanzando, pues también esta envía un signo muy preocupante. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde estamos fallando? Hemos creado todas las instancias que han de crearse para propiciar un clima de negocio competitivo. Entonces, hay señales que parece que están siendo confusas, y en el ámbito, porque me imagino que esto parte de una encuesta que se hace entre los hombres de negocio. Entonces, en ese ámbito hay señales muy confusas, y esto realmente no es bueno para el país. Ojalá que podamos tener alguna explicación de esta temática. Bueno, señores, ayer hubo 2 decisiones. Tenemos una decisión del Tribunal Superior Administrativo sobre el caso Lajún, en cuanto a la parte del relleno sanitario y la operatividad del vertedero. Pues mientras decide otra cosa, se ha tomado una medida entendible, porque si el conocimiento de la legalidad o no del contrato de la JUN conlleva un tiempo, en lo que ese tiempo se agota, no puede permitirse que se genere una crisis sanitaria. Entonces, se ha tomado la medida provisoria de que la operación del vertedero esté a cargo de 3 instancias, entre 2 de ellas, Medio Ambiente y el propio Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Y yo creo que esta decisión es correcta
y no lesiona los derechos de nadie, ¿no? Protege lo que sería el, el- el- el bienestar superior, que es la gente. Es decir, esta medida está justificada en la necesidad de evitar que el conflicto cree una crisis sanitaria. Ya lo otro, pues tendrá que evolucionar y verse lo de la legalidad de este contrato con la JUN y la legalidad de la propiedad que dice tener la JUN de un solar que nadie ha vendido. Que nadie ha vendido, y entonces ellos consiguieron el título de algo que nadie ha vendido, pero generaron un título del Estado sobre la base de lo que nadie ha vendido, y ya todo el mundo sabe cuál es la categoría de un título. Esa fue una decisión, y es una decisión importante que hay que saludarla. La otra la habíamos advertido, la del Tribunal Superior Electoral. Aunque esta decisión pues anula un evento anterior a la asamblea reciente que celebró el grupo que encabeza Federico Antún Valle, todo el mundo sabe que eso tiene un efecto cascada. Si el acontecimiento anterior que sirvió de base a la convocatoria de este es ilegal, de ahí no podía salir una convocatoria legal. Es decir que en consecuencia esa asamblea está pues viciada de nulidad. Entonces, desde el origen, me imagino que ante un recurso, la otra parte pudiera estar corriendo una suerte similar. Lo dije desde el principio, lo que veía ahí era nulidad de esos procesos. Ya hay uno que está nulo, aunque los directivos digan que no está nulo, ellos saben que eso está nulo. Ellos saben que eso está nulo. Ahora vamos a ver cuando toque conocer ya de los otros procesos cuál va a ser la postura, pero me imagino que todo irá en la misma onda, porque ese partido no es tan grande. No es tan grande para poder hacer dos asambleas al mismo paralelas, y que en las dos pues se reúnan todos los requisitos necesarios para poder responder a todo lo que la ley exige. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la mañana.